Buenos días, hoy vamos a continuar con la práctica para el segundo parcial. Vamos a hacer un ejercicio de diseño de ejes y un ejercicio de columnas. Este problema es un problema también de examen viejo, aunque es un problema de libro, pero es un problema típico de examen. Tiene su trabajito, no es que sea difícil, pero sí tiene bastantes procedimientos, bastante cálculo. Involucra hacer varios diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores. Y después el cálculo para determinar el diámetro requerido. Nosotros aquí lo vamos a usar tal y como está planteado, en el sentido que tenemos que calcular el diámetro del eje. El problema dice, el eje sólido AB, este eje que está aquí, este eje sólido AB, gira a 450 revoluciones por minuto y transmite 20 kilonewtons del motor M que está aquí, a las herramientas de máquina conectadas a los engranes F, aquí hay una máquina conectada, y al engrane G, y aquí hay otra máquina conectada. Si el esfuerzo cortante permisible del acero utilizado, digamos que es acero, o del eje, es de 55 megapascales, y se supone que se extraen 8 kilonewtons en el engrane F, o sea, aquí salen 8, y 12 en G. Véanlo así, el motor mete al sistema 20 kilonewtons, eso es lo que está ingresando, el motor mete al sistema, y en F salen 8 y en G salen 12. ¿Okay? Determine el diámetro mínimo permisible para el eje AB. De sus respuestas en números enteros, o sea, sin decimales. Muy bien. Aquí el procedimiento requiere el dibujo, por decirlo así, de varios diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a dibujar esos diagramas. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre y vamos a trasladar las fuerzas, por decirlo así, las fuerzas de contacto en los engranes al eje. Entonces lo vamos a trabajar así, más o menos. Vamos a hacer el eje, esta es la representación del eje, aquí está el punto A, aquí estaría B. Y vamos a dibujar los engranes. Tenemos un engrane por acá, directamente al eje, ¿verdad? Un engrane por acá. Tenemos otro engrane un poquito más grande por acá. Y otro engrane por acá. ¿Ok? Esos son los engranes que están conectados al eje. Por aquí tenemos un engrane. Voy a dibujarlo en otro color, porque ahorita lo voy a eliminar. Tengo otro engrane por acá, otro por aquí abajo y otro por acá. ¿Ok? Otra cosa vamos a hacer aquí también. Vamos a dibujar unos ejes para que tengan las referencias. Okay. Entonces vean lo que sucede. El motor, ustedes le dan la dirección al motor. Ahí no hay ninguna, digamos, ninguna indicación de que el motor gire en un sentido o en el otro. Ustedes eligen en qué sentido quieren que el motor se mueva, ¿verdad? Entonces podemos decir que el motor se esté moviendo. Digamos que el motor está girando en este sentido. Okay, entonces si el motor gira en ese sentido, el engrane D va a girar en este sentido. Entonces el motor gira aquí. Okay. El motor es el que le da el sentido de giro a todo el eje. Entonces todo el eje se va a mover
ese sería como en el sentido, iría en menos X, ¿verdad? La rotación sería en menos X. O sea, la rotación, si aplican la regla a la mano derecha, el giro sería en menos X. Ok, entonces vean lo que sucede. Aquí es lo que hay que tener cuidado. Voy a trabajar de momento solo con el engrane del motor. Voy a bajarlo un poquito y hacerlo un poquito más grande. Aquí está el engrane del motor. El motor está girando en este sentido. Entonces, como el engrane que está conectado al motor gira en ese sentido y está conectado al engrane D, el motor siente que hay una fuerza que se opone. ¿Y en qué dirección va esa fuerza? Entonces, tenemos que ver que el contacto del engrane del motor al engrane D, el punto tangencial es en Z. Entonces, esta fuerza de contacto sería en Z. Ahora, la fuerza de contacto que está sintiendo el motor, yo tengo que trasladarla al eje. Entonces la traslado en el mismo sentido, bueno, no en el mismo sentido, con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces aquí tengo una fuerza. Esta fuerza que estoy trasladando al engrane D es la que me da el sentido de giro al motor. Vamos a llamarla fuerza D. Ok, ahí la llamamos fuerza D. Y lo mismo vamos a hacer con los engranes que están conectados en F y en E. Ok. Vean la dirección de giro ahora de todo el eje. Quiere decir que el engrane que está en el eje, en el punto F y en el punto E, tienen una fuerza que se opone al movimiento del eje. Entonces, esa fuerza en el punto F va en el sentido en Z. Ok, va en el sentido en Z y a esa la vamos a llamar la fuerza en F. Y vean lo que pasa con el engrane que está en E. ¿En qué dirección va la fuerza? Vea el contacto entre el engrane G, donde hay una máquina conectada, al engrane E. Y vea cómo se opone el movimiento. La fuerza de contacto entre G y E se tiene que oponer al movimiento, entonces iría en J, sí, en Y, ¿verdad? Ese vamos a llamarlo la fuerza G. Ok, entonces esas fuerzas que nosotros estamos dibujando ahí, la fuerza F, la fuerza D, la fuerza G, son las fuerzas que están relacionadas con los dientes de los engranes. Me faltan las fuerzas en los apoyos A y B. En A y en B, el eje puede girar, pero impide el movimiento en Z, en Y y en X. Acuérdense que las fuerzas axiales aquí se pueden despreciar. Entonces vamos a poner una reacción en A. Vamos a considerar las positivas. Entonces tengo una fuerza en A. Vamos a llamarla AY. Y una fuerza en Z. La vamos a llamar AZ. Y lo mismo hacemos en B. Vamos a poner una BY y una fuerza en Z, una BZ. Entonces yo ahí tengo mi conjunto de fuerzas que están actuando en el sistema. Ese es el diagrama de cuerpo libre que tengo que dibujar. A partir de este diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar ahora
los diferentes valores de las reacciones. Voy a subir aquí un poquito para ganarme espacio. Ok. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora por hacer? Hacer análisis de equilibrio. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en F. En Y, perdón, en Y. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tenemos? AY, BY y FG. Entonces tenemos AY más BY menos FG, ¿verdad? Igual a 0. Entonces podemos decir que AY más BY es igual a la fuerza que hay en G. Ahí tengo ya una ecuación. De ese mismo eje, puedo sacar la sumatoria de fuerzas en Z. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Qué tengo? Tengo AZ, BZ y la fuerza D. Entonces tengo menos AZ menos BZ más FD igual a 0. O sea, podemos ordenar esta ecuación y decir que AZ más BZ va a ser igual a la fuerza D. Y ahí tengo otra ecuación. Entonces ya aquí tengo dos ecuaciones para resolver. Ahí llevaría AY, BY, AZ, BZ, ahí llevaría cuatro incógnitas, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer sumatoria de momentos a lo largo del eje Z. Okay. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos a lo largo del eje Z. Ok, pero ahora tengo que seleccionar un punto. Yo sé que voy a hacer sumatoria de momentos a lo largo del eje Z. Y tengo que seleccionar el punto. Entonces voy a decir, o voy a seleccionar que es el punto A. Recuerden que los momentos en Z me los producen las fuerzas que van en Y. Entonces, las fuerzas que van en Y serían BY, FG y AY. Pero como estoy haciendo sumatorias en el punto A, AY no genera momento. ¿Okay? No puse las dimensiones. Ok, BY tendría que multiplicarlo por toda la longitud del eje, que sería 0,75. Entonces digo, y me genera un momento positivo. 0,75 metros por BY. Y FG genera un momento negativo, ¿verdad? Entonces, menos. Y está ubicado a 0,6. 0,6 metros por FG. Es igual a 0. Vea que de aquí puedo sacar otra ecuación. Y decir que BY es igual a 0,6 la fuerza G entre 0,75. Entonces, ve, ya puedo resolver un valor ahí. Claro, habría que primero calcular cuál es la fuerza en G. Ahorita calculamos cuál es la fuerza en G. Estas ecuaciones vayan anotándolas ustedes por ahí, porque ahora las vamos a ocupar. Bueno, ya hicimos sumatoria de momentos sobre el eje Z. Ahora podemos hacer sumatoria de momentos a lo largo del eje Y. Los momentos a lo largo del eje Y me los generan las fuerzas en Z. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Sumatoria
de momentos en el eje Y en el punto A va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tengo acá? Recuerden que serían las fuerzas en Z. Entonces tengo la fuerza F. La fuerza F sería por 0,15, sería un momento negativo. Menos 0,15, la fuerza F. Y tengo la fuerza D. Bueno, la fuerza D también genera un momento negativo, menos 0,375, la fuerza D. Y BZ ahí estaría generando un momento positivo por toda la longitud del eje, entonces más 0,75 BZ es igual a 0. Bueno, ahí podemos ordenar ahora un poquito, dejémosla por ahí, dejemos esta ecuación. Ahora la trabajamos un poquito y la simplificamos un poquito. Ok, entonces vean que tenemos 4 ecuaciones para resolver. Okay, tenemos esas 4 ecuaciones para resolver. ¿Cómo la vamos a encontrar? Bueno, ahorita la vamos a encontrar a partir del movimiento de la velocidad de giro en el motor. Ok, entonces esas ecuaciones ahí, por favor, necesito que las anoten. Muy bien, ahora vamos a seguir con el cálculo del torsor. Recuerden que el motor está girando a 400 revoluciones por minuto, entonces ese giro le va a introducir al eje un torsor. Entonces, el torsor lo vamos a calcular así. El torsor en D, porque eso es lo que está metiendo el motor, va a ser igual a la potencia, que son 20 kilowatts. Acuérdense que 20 kilowatts serían 20.000. Y pasamos los watts a newtons por metro sobre segundo. Entonces sería igual a la potencia dividido entre la velocidad angular. En este caso, la velocidad angular la tenemos que representar como 2pi por la frecuencia. Entonces vamos a calcular la frecuencia. La frecuencia nosotros la calculamos con la velocidad de giro. Dice que son 450 revoluciones por minuto. Las famosas RPM. Normalmente los motores y todo lo que tenga que girar a nivel industrial se especifican por la cantidad de vueltas que da en un minuto. Esta frecuencia tenemos que pasarlas a un periodo por segundo. Entonces vamos a dividirlo entre 60. Entonces 460 son los 60 segundos que hay en un minuto. Entonces 450 dividido entre 60 da 7,5 revoluciones por segundo. ¿Ok? Entonces son 7,5 vueltas que está dando por segundo. Esa es la velocidad. Entonces el torsor en D lo calculamos así. Las 20.000, los 20.000 newton metros sobre segundo dividido entre 2 pi por 7,5 sobre segundo. Ok, eso nos da 424,41
newtons metro. ¿Por qué newton metro? Porque las unidades de segundo se nos cancelan. Este entre segundo se me cancela con este entre segundo. Entonces me quedan las unidades newton metro. Las unidades newton metro son las unidades de un torsor. Y lo mismo vamos a hacer con el torsor ahora en el punto F. En el punto F, ahí se están extrayendo 8000, bueno, 8 kilowatts. 8000 dividido entre la frecuencia. Y el torsor en F nos da 169,76 newtons metro. Y hacemos lo mismo para el torsor en G. Ahí son 12 kilowatts lo que se consume. Y lo dividimos exactamente por lo mismo. 2pi por 7,5. Y el torsor en G nos da 254,65 newtons por metro. Ok. Estos datos también ocupo que los copien por ahí, porfa. Okay, tenemos el torsor en D, 424,41. Este dato lo ocupamos. El torsor en F, 169. Y el torsor en G, 254. Estos datos los vamos a ocupar ahorita. Muy bien. Vamos a aprovechar el campito por acá. Y vea qué sencillo. Ahora ya teniendo esos torsores, yo puedo calcular las fuerzas, ¿verdad? Porque recuerden que el torsor es fuerza por un brazo, por una palanca, ¿verdad? En este caso sería fuerza por radio. Entonces yo puedo sacar y decir que el torsor es igual a una fuerza que estoy aplicando por el radio en cada engrane. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza que hay en el punto D, por decirlo así, yo sé que la fuerza va a ser igual al torsor dividido entre el radio del engrane. Entonces, la fuerza en D sería el torsor en D, 424,41 newton metro, dividido entre el radio de D, y el radio de D era 0,1. Entonces dice que la fuerza D me da 4244. La fuerza D, 4244 newtons. Ve, ya con la fuerza D, yo puedo sustituirlo. Bueno, hay otros datitos por ahí, hay otros valores que podemos encontrar, pero ya esta fuerza en D la podemos comenzar a sustituir. Y exactamente ese mismo procedimiento lo vamos a repetir para encontrar la fuerza en E y la fuerza en G. ¿Okay? La fuerza en E va a ser igual al torsor 169,76 dividido entre radio 0,06. Y eso da 2829 newtons. Y la fuerza en G va a ser igual al torsor 254,65
dividido entre el radio, que era 0,06, y la fuerza G va a dar 4.244 newtons. Ok, vean que ya con estos valores yo puedo comenzar a sustituir en las ecuaciones que teníamos anteriormente. Entonces, vamos a remarcar estos datos que ocupo. La fuerza en E, 2.829, y la fuerza en G, 4.444. Bueno, y la fuerza en D también, ¿verdad? La fuerza en D, 4.244. Ahora, esos valores vamos a comenzar a sustituirlos en las ecuaciones que teníamos. Ok, voy a borrar todo. Y sustituyendo valores, obtengo estos datos. AY da 848,8 newtons. BY, 3.395 newtons. AZ da 4.385,5, y AY, aquí sería BY. Sorry. AY ya lo tengo arriba. AZ, BZ daría 2.687,9 newtons. Ok, vea que ya con esos valores voy a dibujar los diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores. Ok, les voy a explicar la manera en cómo yo lo hago. Yo hago los diagramas en forma separada. El libro lo maneja, si el libro tiene su técnica, yo lo hago considerando, por ejemplo, las fuerzas que hay en Y, y con las fuerzas que hay en Y, los momentos que produzco en Z. Y después considero las fuerzas que hay en Z, y con las fuerzas en Z construyo los momentos en Y. Ok, voy a hacerlo así de esa manera. El libro utiliza otra manera un poquito diferente. Ellos como que grafican en 3D, pero yo lo manejo así. Para mí es más sencillo. Ok, entonces voy a comenzar a dibujar las fuerzas en Y. Tengo AY, entonces dibujo AY con un valor de 848. Y me voy a dar cuenta que desde el punto A hasta el punto G, esa fuerza de 848 va a ser constante. En el punto G, bajo con la fuerza FG. Entonces digo 848 menos FG. Y la fuerza de FG era 4.244. Entonces, 848 menos 4.244, ¿verdad? Entonces yo bajo y esto da 3.395. 3.395.
Y del punto G hasta el punto B voy constante y subo, ¿verdad? Ahora yo subo BY y vea que BY me da exactamente lo mismo, 3.395. Entonces yo subo y cierro acá. Ahora con esos valores yo construyo el diagrama de momentos en Z. Las fuerzas en Y me generan momentos en Z. Entonces es cuestión de calcular toda esta área. ¿Sí? Calculamos toda esta área. Área 1, área 2, área 3. Recuerden que esas áreas era el valor de 848 multiplicado por cada distancia. Entonces aquí vamos a poner que el área 1 me va a dar 127,32. El área 2, 120,98. Y el área 3, 190,98. Chicos, revisen ahí un poquito el cálculo del área, el área 2. 190,98. Aquí 190. Revisen el área 2. El área 2 sería 848 por 0,225. $848 por 0,0225. Sí, 190,8. Ok. Muy bien. Y calculo el área 4. Aquí el área 4 me da 509,3. Tengo tres áreas positivas. Área 1, área 2 y área 3 son áreas positivas. El área 4 es área negativa. Entonces yo tengo que asegurarme que el A1, A2 y A3 me sumen los 509. Entonces es una manera de verificar. 127.3 más 190 da 509,28. O sea, entonces está bien. Entonces yo ya ahí cierro. La suma de esto da 509,28, redondeado, 3 y abajo da 509,3. Entonces estaría bastante bien. Ahora sí, dibujo mi diagrama de momentos. Entonces aquí el valor máximo en el punto G va a ser 3.395. 3.395. Perdón, 509. Estoy copiando el dato. 509. En este punto, el área 1 lo dibujo, 127.3. El otro punto, 318,3. Y 500. Y 509. Este da 3.395. Ok, entonces ven, ya tengo el cortante. Aquí lo que hice fue dibujar el cortante en y el cortante en Y me dio los momentos en Z. Ahora, eso mismo voy a hacer con las fuerzas en Z. Las fuerzas en Z ahora
me generan los momentos en Y. Entonces aquí voy a dibujar los cortantes en Z. Y con los cortantes en Z obtengo los momentos en Y. Aquí. Ok, entonces nada más me fijo nuevamente en las fuerzas en Z. Entonces en las fuerzas en Z, yo tengo hacia abajo 4.385. En el punto A, vengo al punto F. Y en el punto F tengo la fuerza F. La fuerza en F, entonces digo 4.385, que es negativo, más la fuerza F, nos va a dar 1.556. Entonces subo. Y a ese punto tengo 1.556. Ok, del punto F me voy hasta el punto D. Tengo menos 1.556 más la fuerza D, que me dio positivo, ¿verdad? Entonces, menos 1.556 más la fuerza D, que es positivo. Ok, menos 1.556 más 4.444. Vamos hasta arriba, sube, y nos da 2.687. 2.687. Ok, y de ahí voy, del punto D, voy hasta el punto B. Y en el punto D tengo, tendría que tener BZ, ¿verdad? Y BZ nos dio 2.687. Entonces bajo. Okay. Entonces, por lo menos en cortantes me están cerrando. Entonces aquí igual tengo el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4. Entonces vean que tengo área 1 y área 2 son valores negativos. Tienen que ser igual al área 3 y 4. Ok, aquí entonces ustedes dibujan el diagrama de cortantes. Y tienen que para el punto F, tienen 657. Para el punto más grande, que sería el punto D, tengo 1.007,96. Y en el punto G, 403. Ok, esos son los valores de mis momentos en Y. Esos son los momentos en Y. Vean que aquí llevo 4 diagramas. Me falta uno más, que es el de torsores. Y aquí dibujamos el del torsor. Vean que el torsor en A es 0. El torsor en A es 0. Porque ahí yo puedo girar. Bueno, ahí yo no, ahí el eje puede girar. Entonces de A al punto F es 0. Entonces viene en una línea, ¿verdad?, que es 0. Llego al punto F y en el punto F tengo aplicado el torsor F. El torsor F nos dio 169,76. Entonces subo a 169,7.
Y vea que el torsor en el punto F se va a mantener constante hasta el punto D, porque en el punto D tengo otro torsor. ¿Cuál torsor tengo en el punto G? Bueno, tengo el torsor en G, que es 4244. Entonces va para abajo. Perdón, 254. Entonces tengo 169,76 hasta el punto D. Aquí tengo que borrar esto, porque es hasta el punto D. Entonces tengo 169 hasta el punto D. En el punto D aplico el torsor en D, que son cuál sí. 424, torsor en D, 424. Entonces 169 menos 424 me va a dar 254. Entonces aquí abajo hasta 254. Viene aquí en 0, ¿verdad? Sube, que sería la fuerza, el torsor en D, y después viene en 0. Ok, entonces vean los datos que tengo que tener bien claros. Todos los valores del momento en Z, todos los valores del momento en Y los torsores. Ok, entonces vean que prácticamente aquí estoy dibujando 5 diagramas de fuerzas cortantes, momentos flectores, ¿verdad? Y torsores. Voy a borrar acá para quedarme con este pedacito para hacer los cálculos del lado derecho de la pantalla. Ok, entonces vean que ya está ahí. Simplemente lo que hice fue dibujar para obtener MZ, MY y torsor. Okay. Entonces aquí tengo MY, perdón, y M y el torsor. Ok, entonces vean, tengo que encontrar, recuerden que la teoría era encontrar el MY al cuadrado más el MZ al cuadrado más el torsor al cuadrado. Yo tengo que encontrar ahí cuál de este es mi valor máximo, porque este es el que me va a condicionar el diseño. Cuando la raíz de MY al cuadrado más MZ al cuadrado más el torsor al cuadrado, ¿verdad? Me da el momento máximo. Entonces yo voy punto por punto. No es necesario que ustedes los hagan punto por punto, simplemente fíjense a ver dónde tienen los valores más altos. Vea que prácticamente el valor más alto yo lo tengo en el punto. Puede ser en el punto D o en el punto G. Vea que en D tengo MZ es 318 y MY es 1007. ¿Verdad? Y pero el torsor es 169. En el punto G, MZ es 509, MY es 403 y el torsor 254. Entonces yo puedo calcular eso, ¿verdad? Para el punto D, voy a hacerlo así, voy a calcularlo para el punto D. A ver cuánto me da. Okay, entonces tengo en el punto D, para el punto D, MZ
Da 318,3. Entonces tengo 318,3 al cuadrado. Más MY. MY en el punto D da 1007,96 más 1007,96 al cuadrado más el torsor. El torsor en el punto D, el valor máximo sería 169. No, en el punto D no tengo 169 y 254. Entonces, escogería el mayor. En el punto D, aquí, tengo dos posibles valores. Aquí, en el punto D. Escojo el más alto, 254, entonces. Entonces, más 254 al cuadrado. Bueno, la raíz de todo eso, en el punto D, da 1087. Ok, entonces para el punto D tengo 1087. Si le hacemos eso para el punto G, okay, para el punto G, ya casi no tengo campo. Voy a pasarme a la parte superior izquierda. Entonces tengo la raíz del punto G. En el punto G, MY en el punto G, $403, ¿verdad? 403 al cuadrado. MY, 509,3 más el torsor, 254, más 254. Ok, todo esto va al cuadrado, esto va al cuadrado. Le saco la raíz a todo esto. Y la raíz me da 698. Ok. Ven qué interesante. Entonces resulta que yo tengo que irme con el máximo absoluto. El máximo absoluto me da 1087. Este es el valor que yo tengo que utilizar ahora para calcular el diámetro del eje. Entonces vamos a ahorrar un poco por aquí. Entonces digo que el radio a la 3 o el radio al cubo, ¿verdad? Va a ser igual a la raíz aquí utilizo el valor máximo absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los puntos me da esos punto por punto? Me da el valor más alto. Y eso lo vamos a dividir entre pi medios por el esfuerzo cortante. Entonces, C a la 3. Entonces, 1087. Pi medios por el esfuerzo cortante, que era 55 megapascales. Bueno, ahí, acuérdense que megapascales, perdón, no megas, pascales, lo podemos representar así, newtons entre metro al cuadrado. Entonces, newtons con newtons se me cancela y me queda metros cúbicos. Entonces, si yo le saco la raíz cúbica a ese valor, me va a dar que C es el radio de 0,0
0,23, 26 metros. Aquí estamos hablando de radio, ¿verdad? Ahora, esto yo lo multiplicaría por 2, ¿verdad? C es igual a 23,26 milímetros. Si esto yo lo multiplico por 2, me da el diámetro. Entonces, el diámetro es igual a 2 por C. Entonces, el diámetro me tiene que dar 46,52 milímetros. Ok, pero ojo a la pregunta. Yo tengo que encontrar el diámetro mínimo permisible, pero la pregunta era números enteros. Yo no puedo dar la respuesta con decimales. Bueno, eso es lo que me pide el enunciado. Entonces, ¿hacia dónde tengo que redondear ese diámetro? ¿Lo redondeo hacia arriba o lo redondeo hacia abajo? Hacia arriba. Excelente, muy bien. Entonces, el diámetro mínimo. Mínimo o el diámetro, sí, el mínimo, ¿verdad? Porque de ahí para arriba, de aquí para arriba, cualquier valor está bien, ¿verdad? Para abajo no. Entonces, el diámetro mínimo, ¿verdad? Entero, tiene que ser igual a 47 milímetros. Entonces, es el mínimo. Cualquier valor que ustedes escojan de este valor de 47 para arriba, ¿verdad? No hay ningún problema, estaría bien. Para abajo no, porque entonces ya para abajo, digamos, si escogen un diámetro 45 o de 46, entonces ya está por debajo. Entonces la respuesta correcta sería esta, 47 milímetros. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, entonces veamos el otro problemita. Este problema no está tan difícil, pero tiene un toquecito muy importante que era lo que quería ver con ustedes hoy. Dice, la estructura de acero que se muestra en la figura está hecha con perfil L64 por 64 por 4,8. Esta denominación que está acá es el tipo de perfil que se está usando. Entonces ustedes se van al apéndice y buscan los datos que están ahí. Y ya les voy a explicar exactamente qué es lo que tienen que utilizar. Porque aquí está la clave, o aquí está tal vez, no es el engaño, sino el concepto importante a evaluar. Entonces la estructura de acero que se muestra en la figura está hecha con perfil L64 por 64 por 4,8. Determine la carga P máxima con un factor de seguridad de 2,2. Perdón, yo escribí mal. 2,5 es. Chicos, aquí es 2,5, perdón. El factor de seguridad va a ser igual a 2,5. Este no. Ok, entonces con un factor de seguridad de 2,5, determine cuál es la carga máxima que puedo aplicar en el punto B sin que el elemento BC falle por pandeo. O sea, ya me están dando una condición de diseño. La condición de diseño es que la estructura no me puede fallar por pandeo. Ok. Entonces, si estamos hablando de pandeo, estamos
vamos a utilizar la ecuación de Euler. La ecuación de Euler me decía que la carga crítica, recuerden que la carga crítica era aquella carga en la que había una perturbación en el elemento y el elemento comenzaba a pandearse por una carga de compresión. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es la fuerza de compresión, ¿verdad? Entonces, Euler me dice que la fuerza o la carga crítica va a ser igual pi al cuadrado, que es una constante, por E, por el módulo de rigidez, por I, entre la longitud al cuadrado. Bueno, esta longitud al cuadrado en la ecuación de Euler, aquí si somos estrictos deberíamos de utilizar la longitud efectiva. ¿Ok? Aquí podríamos ver la longitud efectiva. Ok. Aquí la clave está en este valor aquí. ¿Cuál es el momento de... Perdón. Viera que no escuché muy bien. Era una duda. Profe, ¿qué significa CR? ¿Qué significa qué? SR que está en P. Ah, PCR. Esta es la carga crítica. P crítica es la carga crítica. No es lo mismo decir P. P es un valor que yo estoy aplicando en un punto y otra cosa es la carga crítica. Recuerden que la carga crítica para un elemento es la carga que yo estoy aplicando, pero en compresión. Va a haber una carga aquí para un valor dado donde el elemento se me va a pandear, se me pandea. ¿Ok? Se me deforma. Entonces la carga crítica es la carga de compresión directamente a un elemento. Pero si yo estoy aplicando pandeo, es que aquí el concepto es pandeo, ¿verdad? Pandeo es columnas, es el tema de columnas. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la carga que puedo aplicar en un punto para que no se me produzca pandeo, entonces quiere decir que tengo que utilizar la materia vista de columnas. Y en columnas habíamos dicho que la carga crítica, o la fórmula de Euler, para la carga crítica es pi al cuadrado por E por I entre la longitud al cuadrado. Bueno, en este caso nosotros vamos a ver esto. ¿Se recuerdan que la carga crítica estaba directamente relacionada con el módulo de Young, el módulo de elasticidad y con el momento de inercia? Entonces yo puedo aumentar el E o puedo aumentar I para tener una carga crítica mayor, o sea, que la columna me soporte más carga antes de pandearse. Si yo aumento la longitud en una columna, a mayor longitud, ¿verdad?, la carga crítica comienza a disminuir. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una columna muy larga, la columna se me pandea con cargas muy pequeñas. Entonces, si yo quiero darle más resistencia a la columna, tengo que reducir la longitud. Pero yo puedo jugar con todo eso, ¿verdad? Aquí la clave, como les digo, aquí la clave son dos cosas importantes. Conocer que el problema se resuelve con la ecuación de Euler, porque es columnas, y el concepto de I. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la columna se va a pandear hacia el lado donde ocurra, hacia el lado donde tenga el momento de inercia menor? Ok, entonces vamos a irnos todos a la tabla. Vamos a irnos todos a la tabla, al apéndice A24. En el apéndice A24 tenemos esto. Voy a subir un poquito para ganarme aquí. Ok, nos vamos a la tabla A24 y en la parte de arriba ustedes van a ver el dibujito del tipo de perfil. Estamos usando un perfil que es un angular.
van a ver un dibujito más o menos así. Ok, lo ven en la parte de arriba. Y en esa misma parte de arriba, ustedes van a ver unos ejes de referencia. Van a ver el eje X y van a ver el eje Y. Y aquí ustedes tienen un puntito ahí, ¿verdad? Tienen un punto ahí de intersección. Entonces aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. Si ustedes observan, van a ver que hay un eje Z ahí. Un eje Z, qué raro, un eje Z. Este eje Z, bueno, hay un ángulo que me dan alfa ahí, ¿verdad? Es un eje que se produce por la simetría que hay en ese tipo de perfil. Si se van directamente a la tabla, van a ver que en la columna, ustedes, bueno, en la segunda columna, van a tener el área. Entonces van a tener el área, se van al perfil, 64 por 64 por 4,8 y el área dice que son 581 milímetros cuadrados. Se van a la columna donde dice eje XX. El eje XX es porque como hay simetría tanto en altura L como en altura H, porque ese valor de 64 lo que me dice es que en... Ay Dios. ¿Qué hice? Ok. Ok, ese valor de 64 lo que me dice es que la altura aquí es 64 y la base también es 64. Entonces tengo una simetría. Hay perfiles en L que no son iguales. Además, si ustedes ven el apéndice que está a la par, bueno, está en pulgadas, pero dice L4 por 3. O si se van a la siguiente página del apéndice A26, por ejemplo, viene el perfil L102 por 76. El perfil 102 por 76 significa que tengo una altura de 102 y una base de 76. Pero en este caso, las dos son iguales. Entonces tengo simetría. Ok, entonces como hay simetría, le dan a ustedes el eje XX, o sea, le dicen así el eje XX, ¿verdad? El eje XX, si se van a esa columna, van a ver solo un valor de un momento de inercia. Dice que el valor del momento de inercia dice es 0,23, no, 22,3. Por 10 a la 6 milímetros a la 4. Ok. Está la otra que está a la par. A la par ustedes van a ver, solo que ahí faltó un dato. Ok. ¿Qué es ese? Momento de inercia 10. No, es que el momento de inercia es milímetros a la 4. No, es este valor, 223. 223 es el momento de inercia que vamos a utilizar. El otro valor que vamos a utilizar es la última columna, que dice el radio para el eje Z. El radio para el eje Z dice, para ese perfil, es de 12,2. Ok, muy bien. Esos datos ustedes los van a ocupar directamente de la tabla. O sea, van a la tabla, ven el tipo de perfil, ¿verdad? Y buscan. Este perfil me dice que el momento en X también es igual al momento en Y. Porque tienen los dos valores. Muy bien. Vamos a borrar por acá.
¿Preguntas de cómo usar la tabla antes de continuar? Bueno, muy bien. Si nos vamos al tipo de perfil, el perfil viene así. ¿Ok? Y dice que está conectado. No importa donde ustedes lo conecten. Por ejemplo, que este perfil venga conectado aquí. A este otro. ¿Ok? Y aquí vamos a poner un tornillo. Vamos a poner un tornillo por acá. ¿Ok? Digamos que esto es un tornillo donde yo estoy agarrando los dos perfiles. ¿Ok? Vamos a poner los ejes. Ok, tengo X, tengo Y y tengo Z. Ok. Si ustedes ven los perfiles, tanto en el eje X como en el eje Y, ahí el asunto me puede cambiar con la longitud efectiva. La longitud efectiva aquí me puede cambiar un poco. Porque si ustedes lo ven con respecto al eje, o sea, el momento que se está produciendo en el eje Y, si es a lo largo del eje Y, yo tengo extremos articulados. Pero si lo analizo con respecto al eje X, ahí van a ser fijos, extremos fijos. Ya no son articulados. Ok, entonces ahí el asunto me cambia un poco. Borremos esto por acá. Ok. Entonces, yo tengo la opción de analizar en el eje, el momento a lo largo del eje Y. Entonces, a lo largo del eje Y, el momento yo considero, vamos a, aquí, para el eje Y, ok. Tengo extremos articulados. Ok. Si es en el eje, si es en el eje XX, tengo extremos fijos. Pero también tengo el eje Z. Si yo lo analizo con respecto al eje Z, vea que a lo largo del eje Z no me está indicando nada si es articulado o es fijo o no, ¿verdad? No puedo decir que uno es fijo o el otro es articulado, no puedo decir nada. Pero, ¿verdad? Podría considerar que son extremos fijos. ¿Ok? Entonces aquí el asunto es analizar el momento de inercia en X y en Y es el mismo. Ok, habíamos dicho que era 0,225 era, ¿verdad? Para la tabla que la hice. Tres era, 223. Por 10 a la 6 milímetros a la 4. Ok. Y en el eje Z, aquí el asunto cambia. Y en el eje Z, vamos a calcular el momento de inercia como el área por el radio a la 2. Entonces, el área $581 por
12,2 al cuadrado. Entonces, 581 por 12,2 al cuadrado me da, voy a hacerlo en metros de una vez. Dice que da 8,65 por 10 a la menos 8 metros a la 4. Y el momento en Y y en X da 2,23 por 10 a la menos 7. Vamos a pasarlo aquí de una vez. El momento en Y es 2,23 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Entonces, si ustedes ven esto, ¿cuál va a ser el momento de inercia que les va a condicionar el diseño? Recuerden que era el momento de inercia menor. Entonces, en este caso, ustedes tienen que verificar con el momento de inercia menor. ¿Ok? Y nos vamos entonces ahora a la tabla a buscar cuál era la longitud efectiva. La longitud efectiva para extremos empotrados la longitud efectiva para extremos fijos o extremos empotrados es 0,5. Eso es para el eje ZZ. Para extremos articulados, ¿verdad? Para extremos articulados, la longitud efectiva era igual a L, y para extremos fijos, entonces 0,5 L. Ok. Muy bien. Ahora sí, borremos esto. Y utilicemos ahora sí el criterio de vamos a ver. Entonces dice que la carga crítica es igual a pi al cuadrado por E por I entre la longitud efectiva al cuadrado. Entonces vamos a trabajar para el eje. Yo creo que aquí el eje más complicado sería el eje Z, porque vea que el eje Z tiene el momento de inercia menor y tiene una división por 0,5 L, ¿verdad? Pero podríamos analizar también el eje si estuviera articulado. Vamos a calcular esto. Ok, vamos a calcular así. Una carga crítica para el eje YY, que es para extremos articulados. Pi al cuadrado por E por I. En este caso I, 2,23 por 10 a la menos 7. Entre L y L. Bueno, la longitud es de 5,34. La longitud, 5,34 metros. Ok, vamos a ver cuánto nos da esta carga crítica. 200 gigapascales es a las 9. Entonces 200 por 10 a las 9, ¿verdad?
Ok, aquí la carga crítica me da 15,44 kilonewtons. Entonces aquí tengo una carga crítica de 15,34 kilonewtons. Vamos a calcular la carga crítica para el eje ZZ. Entonces la carga crítica para el eje ZZ. Ok. Ponemos exactamente lo mismo. Vea, pi al cuadrado por e. Por i, aquí i cambia, ¿verdad? Sería 8,65 por 10 a la menos 8. ¿No? Y aquí el L crítico cambia, ¿verdad? Porque el L crítico sería 0,5 por 5,34. Esto al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da esta carga crítica. Entonces, pi al cuadrado por 200 exponente a la 9 por 8,65 exponente a la menos 8 dividido entre 0,5 por 5,34 y esto elevado al cuadrado. Ajá, correcto. Aquí tengo una carga crítica de 23.095 kilonewtons. Ok, vamos a quedarnos con esos dos valores. Podemos hacerlo con el eje XX para extremos fijos, ¿verdad? Pero entonces nos va a dar un valor intermedio entre estos dos valores. Entonces vamos a quedarnos con estos dos valores. Voy a copiarlo aquí arribita para tener aquí espacio. Tengo una carga crítica para el eje XX y eso me dio 15,34 kilonewtons. Y aquí tengo una carga crítica para el eje ZZ y esa me dio 23,95 kilonewtons. Ok, vamos a quedarnos con estos dos valores. Todavía no hemos llegado a la respuesta del libro. Bueno, a la respuesta del examen. Ok. Vamos a borrar todo lo demás. Porque esta es la carga crítica. No estamos relacionando la carga externa P que podemos obtener, ¿verdad? Entonces todavía no hemos llegado. Aquí estamos como calculando las cargas críticas intermedias, ¿verdad? O sea, la máxima y la mínima. Vamos a calcular otra ahí, pero vamos a quedarnos con esa. Ok. Nosotros tenemos una estructura, ¿verdad? Tenemos una estructura y la que nos interesa es la carga que está aplicado en el elemento BC. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ok. En el Profe, punto. Sí, dígame. ¿de dónde obtuvo 5,34? Perdón, ¿dónde obtuve? ¿De dónde obtuvo 5,34 metros? Ah, esa es la longitud. Vea, aquí. Un toquecito para. Aquí. Digamos, es que no lo hice, sino ya, bueno, yo ya lo tenía precalculado, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo un triángulo. ¿Ve? Entonces tengo aquí abajo, tengo 4,8 metros. Y aquí de altura tengo 2,4. Entonces lo que me interesa es esta longitud, porque vea que el elemento que yo voy a analizar es el elemento BC. Entonces la longitud BC va a ser igual a la raíz de 4,8 al cuadrado más 2,4 al cuadrado. Entonces de estas dos queda los 5,34. Listo, gracias. Bueno. Ay, no, este no. Este. Entonces subamos un poquitito por acá.
Ok, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta estructura aquí. En A tengo dos reacciones, ¿verdad? Tengo AX, tengo AY. Y aquí en el punto B voy a sustituirlo por una fuerza, que es la que a mí me interesa, la fuerza BC. Obviamente aquí hay un angulito. Este ángulo yo lo voy a determinar. Ese ángulo zeta, vamos a ver cuánto me da zeta por ahí. Zeta dice que es la tangente, sí. Zeta va a ser la tangente del cateto opuesto, 2,4. El cateto adyacente, 4,8. Y dice que zeta es igual a 26,56 grados. Ok, ese es el valor de zeta. Muy bien, entonces yo hago mi análisis estático de esta estructura solo para encontrar la fuerza BC. En realidad, la única que me interesa es la fuerza BC. ¿Por qué me interesa la fuerza BC? Bueno, muy sencillo, porque esa es la fuerza que estaría aplicando sobre el elemento BC. Y aquí lo más sencillo y lo más práctico es hacer sumatoria de momentos en A. Ustedes hacen sumatoria de momentos en A porque no me están pidiendo nada de la reacción ni nada en A. Es la fuerza que genera compresión en el elemento BC que produce pandeo. Entonces hacen sumatoria de momentos en A y van a encontrar que la fuerza BC es igual a 1,342 P. Ah, bueno, aquí me faltó la fuerza externa, perdón chicos, aquí me faltó. La fuerza externa también aplicada aquí en el punto E. Ay, perdón. Tengo la fuerza externa P y aquí tengo el punto B. Entonces, en el punto B tengo la fuerza en el elemento BC, la fuerza P, que es la fuerza externa, y tengo las reacciones en A. Entonces hago sumatoria de momentos en A y obtengo que la fuerza BC es igual a 1,34 P. Muy bien. Ahora sí, el asunto es comparar las cargas críticas que yo obtuve, compararlas con la fuerza en elemento, o sea, con la fuerza interna en el elemento BC. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vea que la carga crítica que yo voy a soportar en el elemento BC va a ser la carga en términos de P. O sea, va a ser la fuerza interna BC en términos de P. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a igualar y digo que la carga crítica va a ser igual a la fuerza BC. ¿Me entienden esta parte? Si yo digo que la carga crítica es igual a la carga que está soportando el elemento BC, ya lo puedo igualar a los valores que yo obtuve. ¿Ok? Entonces voy a obtener la carga crítica para el eje XX. Entonces digo 1,342 por P tiene que ser igual a 15,34 kilonewtons. Entonces yo de aquí despejo un valor de P. P entonces va a ser igual a 15,34 dividido entre 1,34. Eso dice que da 11,43. Y la carga crítica para el eje ZZ va a ser igual a 1,34 P igualado a 23,95. Entonces de aquí voy a sacar un P igual a 17,85 kilonewtons. Ok, entonces vea, ya tengo aquí dos valores. Tengo un P1 que me da 11,43 y un P2 que me da 17,85. De esas dos fuerzas que yo tengo ahí, ¿cuál es la carga máxima que puedo aplicar?
A ver, chicos, ya estos criterios de diseño, ya eso es algo que ustedes tienen que dominar, entender bastante bien. Probablemente se les pida algo parecido así en el examen, donde ustedes tengan que hacer varios cálculos y determinar cuál es la carga crítica que ustedes pueden, o la carga máxima que ustedes pueden aplicar. Tengo dos posibles valores. P1. Ok, la carga máxima que yo puedo aplicar, ¿verdad? Sería P1. Ok, entonces este es el valor. Mi respuesta sería la solución, ¿no? Entonces el P máximo que yo puedo aplicar va a ser igual a 11,43 kilonewtons. Muy bien, excelente. Profe, Sí, ¿y el factor de seguridad? perdón. ¿El factor de seguridad dónde lo uso? Ah, bueno, ya sí, aquí. Sí, cierto. Ahí, entonces, cuando ya tenemos seleccionado eso, sí, es cierto, se me había olvidado el factor de seguridad. No, perdón, sí es cierto. ¿Ves? A mí se me fue. Factor de seguridad. Bueno, si ya tengo esa carga máxima, entonces dividámosla. Entonces, ahora sí. 11,43. Vamos a dividirlo entre 2,5. Ahí está mi factor de seguridad. Entonces, 11,43 dividido entre 2,5 me da 4,57. 4,57 kilonewtons. Ok, entonces ahí ya tenemos, ahora sí. La respuesta sería entonces como la P máxima o la P que yo puedo aplicar. Dice que P, ya con mi factor de seguridad, sería igual a 4,57 kilonewtons. Qué dicha que me acordó porque se me había olvidado. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Bueno, jóvenes, quedemos aquí entonces.